cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Qué bendición estar con ustedes hoy. Estamos gozosos de poder estar aquí juntos y compartir la palabra de nuestro Dios. Nos alegramos mucho con cada uno de ustedes y esperamos que Dios pueda llenar nuestras vidas. Cantábamos este canto, Castillo fuerte es nuestro Dios, escrito por el gran reformador Martín Lutero por allá el año 1521. Probablemente cuando estaba ahí en la dieta de Worms, ese himno ya fue cantado ahí. Y además de eso, ese mismo año, 1521, Martín Lutero estuvo en el castillo de Wartburgo y probablemente eso lo inspiró. Lo iban a capturar para matarlo, pero el príncipe Federico lo guardó, lo secuestró y lo puso ahí en el castillo de Wartburgo. Ahí estuvo un año. Durante ese año, él escribió ese himno y además de eso, también tradujo la Biblia del hebreo y griego al alemán, al lenguaje del pueblo. Una de las primeras traducciones que se hizo de la Santa Escritura para que el pueblo pudiera leerlo. Y gracias a Dios porque Él es nuestro castillo. Después se convirtió en el caballo de batalla de la Reforma Protestante. Castillo fuerte, tremendo canto. Y Él es nuestro castillo que nos protege. A propósito, está basado en la letra del Salmo 46. Así es que Él es nuestro protector y Él nos defiende aún de ese fiero enemigo, de ese león rugiente llamado Satanás. Hoy por la mañana recibió una noticia muy triste, bueno, triste humanamente hablando, de un gran amigo mío, Marlon Tovar. Marlon Tovar tenía una voz privilegiada para cantar. Él estuvo estudiando en el Instituto Bíblico de Chimaltenango, en Guatemala, en misma época en que yo estudié en CETECA. Y luego que nos graduamos, trabajamos juntos en Puerto Cortés. Él tenía un don especial para dirigir las reuniones, los cultos. Y muchas veces, por varios tiempos, él dirigía la reunión y yo cantaba. Este día murió, ya está con el Señor, mi gran amigo Marlon Tovar. Hermanos, tenemos que cuidarnos de esta enfermedad, de estos virus, de este virus que está causando mucho estrago. Muchos pastores están muriendo, hermanos de iglesias. Estaba en la barbería esta semana y la señora que me corta el pelo es de por ahí de la San Miguel. Y me decía, pastor, usted no tiene una idea de cuánta gente está siendo contaminada en las iglesias ahí en la San Miguel. Los pastores siguen teniendo cultos, no hay protección, la gente llega y hay mucha contaminación. Hermanos, tenemos que cuidarnos. Y quiero decirles que estamos orando y espero que ustedes tengan paciencia, ánimo y continúen fielmente en estas reuniones. Estamos orando mucho, pidiendo la dirección al Señor porque la situación continúa desbordada aquí, especialmente en Tegucigalpa. Estaba viendo noticias hoy de que aquí se ha convertido otra vez en el centro de la pandemia. Ya no es la costa norte, ahora es aquí Tegucigalpa. Y nuestro propósito es edificar tu vida, hermano. Y si Dios va a usar estos medios, yo te animo para que participes, para que adores al Señor, para que ores, para que cantes, para que puedas estudiar la palabra del Señor con nosotros. Así es que ánimo, mi hermano, no nos queda más alternativa que tener paciencia. Y créame, no lo estamos haciendo por molestar a alguien o por pereza o por en lo absoluto, y Dios lo sabe. Nuestro mayor deseo es congregarnos. Cuando yo miro y me encuentro con hermanos o vamos a ver algún hermano que está en alguna situación difícil, qué lindo es verles y abrazarlos y poder saludarles. Pero creo que debemos esperar un poquito. Así es que ánimo, en el nombre de Jesús, sigan orando, hermanos, y sigámonos cuidando. La otra cosa es que aquellos que no se han vacunado y ya están en el tiempo de la vacunación, yo les animo que lo hagan. He estado consultando con muchos médicos en la iglesia y fuera de la iglesia y me han dicho, Manuel, lo más lógico, sensato y sabio es que las personas se vacunen.
es que las personas se vacunen. Así es que yo les animo y vamos a probablemente hacer una encuesta de cómo está la vacunación con los miembros de nuestra iglesia y de ahí vamos a tomar algunas decisiones. Así es que yo les animo, hermanos, en el nombre del Señor, guardémonos, cuidémonos, protejámonos, hagamos todo lo posible. Lo demás se lo dejamos al Señor. La Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. El sabio ve el mal y se aparta. Así es que si lo podemos hacer, hagámoslo. Esta noche quiero orar. Vamos a abrir la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a Tito, parte de lo que llamamos las cartas pastorales. Estamos hablando de esa gracia de Dios que la iglesia debe entenderla profundamente y que no solamente entenderla, sino aplicarla, practicarla, vivirla y predicarla. Tristemente, la mayor parte de personas no entienden lo que es la gracia de Dios. Y cuando muchos cristianos hablan de la gracia de Dios, están hablando de una licencia que Dios les da para vivir como quieren. De hecho, como les digo, gente me ha dicho a mí, ay, pastor, gracias a Dios que no estamos bajo ley. No, hermano, eso es un grave error. Ese es un grave error. No hay nadie que no esté bajo ley. Todos estamos bajo ley. Claro, no estamos bajo la ley de Moisés, pero estamos bajo la ley de Cristo. Hay mandamientos expresos que nosotros debemos cumplir. ¿Sabe usted que de los 10 mandamientos de la ley del Antiguo Testamento, solo uno no está en el Nuevo Testamento, que es guardar el sábado? Solo uno. De los 10 mandamientos de la ley de Moisés, que es un resumen de los 613 leyes, el Antiguo Testamento tiene 613 leyes, y esas 613 se resumen en 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos se resumen en 2 mandamientos. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. En otras palabras, el resumen de la ley es el amor. Por tanto, la ley no es mala, la ley no era algo terrible, la ley era una bendición de Dios para su pueblo. Ahora, ¿saben ustedes, como les dije, que estos 613 leyes se resumen en 10 mandamientos? Ustedes lo pueden leer ahí en el libro de Éxodo 20 o en el libro de Deuteronomio capítulo 5. ¿Y qué es lo que van a encontrar? Que de esos 10 mandamientos, uno no se repite en el Nuevo Testamento. ¿Sabe cuál es? El guardar el sábado. Es el único. De ahí para allá, el no tener ídolos, ahí está. La idolatría es un pecado y es un mandamiento que nosotros no tenemos que tener ídolos de ninguna clase. Y ahí puedo hablarle el no matar y todos los demás. Ahí están resumidos en el Nuevo Testamento también. Así que no me venga a decir que gracias a Dios que no estamos bajo ley. No, 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 no. Y los del Antiguo Testamento, para su información, también estuvieron bajo la gracia de Dios. Así como nosotros estamos bajo gracia y también tenemos mandamientos que obedecer, leyes que cumplir, principios que poner en práctica, también los del Antiguo Testamento. O sea, estamos en un mismo nivel, tanto en la cuestión de la salvación por fe, por gracia, como en la obediencia a nuestro Dios. Así es que, hermano, yo le animo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que usted pueda entender la gracia de Dios. Y aquí vamos a ver que parte de esta gracia de Dios, ¿se acuerdan lo que estamos hablando del libro de Tito? Y antes de entrar a resumir esto y a ver lo que nos dice en el capítulo 1, algunos detalles importantísimos que vamos a entender hoy, yo quiero invitarle a orar. Tito 1 y luego vamos a orar ahora y luego nos vamos a estudiar la palabra. Padre querido, gracias Señor por este tiempo maravilloso que tú nos das para poder juntos estudiar la santa palabra. Señor, en tu gracia, amor y misericordia, mandaste a tu Hijo. Cristo murió por nosotros en la cruz, tomando nuestro lugar, muriendo, siendo sepultado y luego Él resucitó. Ahora vive como el único Señor y Salvador. Padre, ayúdanos a entender tu gracia y que esta gracia nos lleve a una vida de santidad, de compromiso, de entrega, de obediencia, una vida piadosa como a ti te agrada. Querido Señor, gracias por esta noche.
Por favor, aclara nuestra mente, nuestro corazón, trabaja en nosotros. Clamo a ti como clamaba Elías y como clamaba David allá en el libro de Crónicas, según primero Crónicas 29, Señor. Padre, vuelve a ti el corazón de este pueblo. Vuelve a ti nuestro corazón. Que realmente te amemos con todo el alma, la mente, la fuerza y con todo el corazón. Que tú seas la única pasión de nuestro corazón. Ahora háblanos, ilumínanos, ilústranos tu palabra. Quedamos en tu santa presencia para escuchar tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Acuérdense ustedes que el apóstol Pablo deja a Tito en Creta. Estamos hablando en un periodo entre su primero y segundo encarcelamiento, a más o menos del año 63, 64 al año 67, 68. En ese periodo, el apóstol Pablo hizo una gira. No sabemos realmente quién fundó la iglesia de Creta o las iglesias de Creta. Cuando nosotros vamos a Hechos 2:11, después de que vino el Espíritu Santo, y hace una lista de naciones que estaban ahí, de personas que estaban ahí, de diferentes naciones. Dice que habían cretenses, y muchos de ellos probablemente se convirtieron, y de esa forma es probable que haya comenzado alguna iglesia ahí en Creta, y luego que haya crecido. Pero los cretenses estaban formados por varios tipos de personas, porque era una isla estratégica en el mar Mediterráneo, ahí por Grecia, y que ahí se movilizaba mucho comercio, ahí muchos barcos ahí paraban, y era una isla muy próspera. Pero había sido invadida y había llegado mucha gente de los filisteos, y por eso algunos dicen que los cretenses eran descendientes de los filisteos, allá en los periodos intertestamentarios. Y también llegaron ahí muchos judíos, también en ese mismo periodo, huyendo de la persecución de Antíoco Epífanes. Entonces ellos se fueron a refugiar a Creta. Entonces había una mezcla ahí, pero los cretenses tenían una fama muy mala, muy mala. Por ejemplo, su mismo profeta, dije que se llamaba Epiménides, el que menciona aquí a Pablo cuando escribe a Tito capítulo 1, y dice en el versículo 12, su propio profeta. No lo dice Pablo aquí, pero en la historia se conoce como Epiménides. Dice que los cretenses eran siempre mentirosos, y la palabra cretense en sí venía a ser sinónimo de mentiroso. O sea, decirle a alguien cretense era decirle, eres un mentiroso. Eran malas bestias. Yo les decía, ya las bestias son malas, pero cuando ya se califica a esta gente de malas bestias, es que eran terribles. Habían algunos sicarios que eran comprados para cometer crímenes. Eran muy ladrones, sinvergüenzas, transeros, con negocios sucios. O sea, era una sociedad con una convulsión moral muy baja. Y luego, ¿qué dice? Glotones ociosos. O sea, no le gustaba mucho trabajar, era ganar dinero fácil, ganar dinero fácil. Entonces ellos tenían una mala, muy mala reputación. ¿Y cuál es el punto? Esta gente se había metido a la iglesia y eran nada más que profesantes. Y eso lo dice aquí Pablo en el versículo número 16. Miren conmigo, profesan conocer a Dios. Estamos en Tito 1:16, pero con los hechos lo niegan. Dice esta gente, dice que es creyente, dice que nació de nuevo, dice que aman a Dios, dice que adoran a Dios, pero cuando observamos su calidad de vida, es todo lo contrario. Realmente eran incrédulos, impíos, que se habían metido a la iglesia, y algunos de ellos incluso estaban llegando a puestos de liderazgo. Y por eso Pablo tiene que mandar urgentemente a Tito. Pero por otro lado, también los judaizantes estaban causando serios problemas en la iglesia. Estos judaizantes eran judíos que supuestamente se habían convertido al evangelio, pero que ellos decían que la gente, para poder ser salva, tenía que guardar la ley. Tenían que ir a Jerusalén, tenían que circuncidarse, tenían que guardar las fiestas judías, guardar el sábado, e imponer todos los ritos y mandamientos de la ley a la iglesia. Y Pablo le escribe a Tito y le dice, cuidado, permites eso. Cuidado, permites eso.
tú tienes que salvaguardar la pureza de la palabra de Dios. Tú tienes que salvaguardar lo que es la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. Y para eso te mandé. Y eso lo dice en el capítulo 1, verso 5. Y entonces, vamos a ver, ya vimos los líderes que la iglesia necesita. Hablando de esto, cuando le dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciesen ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ancianos es lo mismo que pastores u obispos. Es la misma persona con tres nombres diferentes. La misma persona. Yo soy pastor, pero al mismo tiempo soy obispo y al mismo tiempo soy anciano. O sea, soy una persona que se le puede reconocer con tres nombres diferentes. Ahora, los ancianos realmente son, o los pastores ancianos, son los verdaderos líderes de la iglesia. Los verdaderos líderes, los diáconos están a un lado para apoyar el ministerio pastoral. Los diáconos son los que van a ayudar a los pastores en su trabajo, pero realmente el grupo de líderes que deben dirigir la iglesia es los ancianos pastores u obispos. Ahora, aquí es no solamente la persona que quiere y no está hablando de un liderazgo gerencial, autoritario o autócrata, egoísta, orgulloso. No, no, no. Es un liderazgo de servicio. Y eso ya lo vimos y espero que haya quedado claro en la mente de cada uno de ustedes. Los pastores no estamos para que la gente nos sirva. Estamos para servir, para ayudar. Estamos para dar nuestra vida por las ovejas. Estamos para trabajar para que la iglesia de Dios sea edificada, para proteger al pueblo de Dios, a cada uno de los miembros de la iglesia. Así es que en la iglesia el que más sirve debe de ser el pastor. El que más se preocupa, el que más se interesa, el que más visita, el que más ayuda, el que más sostiene, el que más, este debe de estar ahí. Lógicamente vamos a ver ahorita, entonces, las cualificaciones, miren cómo digo, las cualificaciones, las cualidades que Dios requiere para poder ser pastor, anciano u obispo en una iglesia. Y esto es de su iglesia, porque esto es importante, hermanos. Esta no es cuestión de democracia. Ya lo expliqué eso también. La iglesia no es demócrata, es teócrata. La teocracia es el gobierno de Dios. Por ejemplo, en Israel era una nación teocrática. ¿Quién ponía los reyes? Era Dios. ¿Quién ponía los profetas? Era Dios. ¿Quién ponía los sacerdotes? Era Dios. ¿Quién dio la ley? Fue Dios. Entonces, todo giraba alrededor de Dios. Todo. Porque Dios era el rey de esa nación. Hoy no hay naciones teocráticas. No existen en el mundo. Israel en el futuro, cuando sea el reino, volverá a ser una nación teocrática, pero en el presente es una nación atea. Prácticamente es una nación lejos de Dios. Pero hay algo importante. Hoy hay teocracia. Hoy hay teocracia. El gobierno de Dios se debe manifestar primero en mi vida personal, en tu vida personal. Yo me sujeto a Dios y a sus leyes. Mi vida, toda mi formación, mi vocabulario, mis pensamientos, mis actitudes, el manejo de mi hogar como esposo, como padre, el manejo de las finanzas, el manejo de la sexualidad, todo debe de estar de acuerdo a los principios divinos. Eso es teocracia. Segundo lugar, donde hay teocracia o donde se supone que debe haber teocracia es en los hogares cristianos. Los hogares deben de reflejar el gobierno de Dios. Y tercero, es la iglesia. Por eso es que la iglesia no debe haber democracia, hermanos. Esa es mundanalidad que se ha metido a las iglesias y por eso muchas iglesias se pelean porque, bueno, y si vamos a votación a ver quién gana. ¿Qué es eso? Eso es democracia. 5 contra 8 o 10 contra 3 y aquellos 3 quedan resentidos. ¿Por qué? Porque lo que la iglesia tiene que hacer es sujetarse y orar. Todo lo que Dios quiere que hagamos en la iglesia está aquí en la palabra. Todo. Yo no tengo que inventar el culto público. Yo no tengo que inventar cómo recoger ofrendas o cómo hacer llegar las finanzas a la iglesia. Está en la Biblia.
Entonces lo que tengo que hacer es aplicar estos principios a la iglesia. Entonces tengo que traer cada día más la iglesia cerca de la palabra. Esa es teocracia. Hay iglesias que dicen, mire, aquí elegimos 10 ancianos. Ah, dice, pero mire, solo 4 califican. Sí, pero son 10 porque 10, ¿quién me votan? Entonces, esto causa conflictos y problemas en las iglesias. Hay que observar. ¿Y qué es lo que hay que observar? Las cualificaciones que Dios exige para los que van a ser pastores, ancianos o obispos de su iglesia. Porque no es mi iglesia, no es la iglesia de la denominación bíblica, el Molino, no es la iglesia de X o Y familia, es la iglesia de Cristo. Por tanto, Él me dice quiénes deben estar ahí en posición de pastores, de ancianos u obispos de la iglesia. Y aquí nosotros tenemos por lo menos 3 cosas importantes. Primero, las cualidades familiares de esta persona. Miren ustedes que es interesante lo que dice la palabra de Dios. Vaya conmigo a Tito, capítulo 1. Mire cómo dice, voy a leer para usted el versículo 6. Dice, el que fuere irreprensible. La palabra irreprensible, les dije, quiere decir una persona que no está sujeto a regaños, que no se le puede reclamar, que no se le puede señalar. Y este punto es muy importante, hermanos. En primera de Timoteo 5, 17 y ahí 18, 19, especialmente el verso 19 dice, contra un anciano o pastor u obispo de la iglesia, no admitas acusación, sino por boca de 2 o 3 testigos. Esto es clave, esto es clave. Y usted me dice, pero mire, y si solo yo sé del problema o conmigo fue la situación, bueno, entonces debe orar para que Dios saque a luz eso y otros hermanos se den cuenta de esa situación. Eso es lo que tienen que hacer. En una iglesia, y esto ocurrió ahí en Guatemala, y esto es una historia real, una familia acusó al pastor y lo acusó de algo muy, muy serio. Pero solo este hermano sabía, solo este hermano de la iglesia. Entonces el pastor y los ancianos se reunieron con este hermano y le dijeron, mire hermano, esto es lo que dice la escritura. Entonces vamos a hacer una cosa. Todos nosotros los pastores, ancianos, usted y los diáconos, algunos otros líderes de la iglesia, nos vamos a reunir aquí todos los días a las 5 de la mañana, de 5 a 6, para orar. Y vamos a pedir que Dios aclare esta situación. Y empezaron muy espiritualmente. Y empezaron a orar y a orar y a orar. Allá como al mes y medio de estar orando, este hermano tuvo un accidente y quedó muy mal. Fue a un hospital. Y estando en el hospital, llamó a los ancianos y les dijo, hermanos, yo quiero pedir perdón, probablemente yo muera, pero lo que yo dije era mentira. Entonces, hermanos, así se actúa espiritualmente. Contra un anciano, dice Pablo, no admitas acusación, sino por boca de 2 o 3 testigos. Ahora, el anciano debe de ser irreprensible. Esto es lo que dice la escritura aquí en Tito capítulo 1, versículo 6. Dice, ¿qué parte de esta vida del anciano debe haber irreprensibilidad en su hogar? Y esto es clave, hermanos. Esto es clave. La familia de un anciano pastor debe de ser íntegra. Ahora, ya voy a explicar algo. Mire cómo dice aquí. Marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Es interesante lo que dice la escritura. Mira cómo dice. Dice que el hogar de un anciano debe de ser ejemplar para su congregación. Dios me dio a mí, mi esposa, y me dio 3 hijos. Y eso Pablo lo dice en Timoteo 3. Primera Timoteo 3. El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y hermanos, tristemente, como lo dice Cantares en el capítulo 1, me pusieron a cuidar otras viñas y la viña que era mía no cuidé. Y eso le ha pasado a muchos siervos de Dios.
cuidan mucho la iglesia, se preocupan, se entregan, son piadosos, son santos de Dios, pero en esa entrega a servir al Señor se olvidan de que ahí tienen una familia. Y es triste lo que le ha pasado a muchos siervos, a los cuales yo no juzgo, yo no acuso, cada quien dará su cuenta ante Dios. Pero esto es lo que Dios dice en su palabra. Si yo, Manuel Puerto, no puedo dirigir mi esposa y 3 hijos, 4 personas que Dios me dio, que son las personas quienes yo más debo amar, a quienes yo más debo cuidar, a quienes yo más debo edificar, ¿cómo voy a ser capaz de cuidar 150 o 200 personas en la iglesia? Mira cómo dice la escritura. Primero, y esta es una discusión muy fuerte, ¿no es cierto? Marido de una sola mujer. Es la primera cosa. O sea, dentro de esto, en el versículo 6 dice, el que sea irreprensible, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes. O sea, esto es sine qua non. Esta es una parte fundamental y esencial en un anciano, obispo o pastor de la iglesia. Marido de una sola mujer. Esto ha tenido diferentes interpretaciones y esto se presta para muchos ires y venires. Yo tenía un maestro que recientemente murió por COVID, muy amigo mío, un hermano en Cristo piadoso, entregado a la obra del Señor. Y él nos decía en una clase que nos dio de pastoral, una clase pastoral que él nos dio allá en Ceteca, don Máximo Pérez. El pastor, miren hasta dónde llegaba él. Él era pero tremendamente extremista en esto. Que tuvo 2 novias. Óigame, no está hablando de 2 novias, ya no califica para ser pastor. Imagínense ustedes. O sea, él dice, usted tuvo que haber tenido su novia únicamente, casarse con esta y nada más. O sea, yo siento que eso es un extremismo total. Un extremismo total. Pero, por ejemplo, hubo otro maestro, y esto también es una historia cierta, allá en Estados Unidos, este caballero era maestro de una institución bíblica muy seria, un hombre de Dios que enseñaba epístolas pastorales en el seminario donde él trabajaba, pero al mismo tiempo él era anciano en una iglesia a la cual asistía. Y un día este caballero enviudó, y él siempre había dicho a los alumnos que esta cuestión de marido de una sola mujer quiere decir casado una sola vez y que no tiene ninguna otra relación, solo con una esposa toda su vida. Pues resulta que él enviudó. Y luego él se enamoró de una señora, de otra hermana. Y fue a su iglesia, mandó una carta poniendo la renuncia porque él había decidido casarse con esta señora. Y si él se casaba con esta señora, ya no calificaba porque ahora iba a tener otra esposa. Mire, tuvieron que trabajar con él, tuvieron que reunirse los ancianos, los pastores, incluso compañeros maestros de él en el seminario, para enseñarle y convencerle que él era un viudo y que él era libre para casarse y que no estaba violando ninguno de los principios divinos. Pero a esos extremos llegan muchas interpretaciones de este pasaje. Lo que la Escritura dice es que el anciano debe tener una esposa, y la idea de Dios en este pasaje, ¿sabe cuál es? Que este hombre sea capaz en su vida personal de amar a una sola mujer, de vivir con ella, cuidándola, respetándola, dignificándola y convivir satisfactoriamente con ella en todas las áreas de su vida. Eso es lo que está diciendo. Que podamos tener un matrimonio sólido, estable, que sea de ejemplo para los demás. Pero también dice que tenga hijos creyentes. Y este es otro punto importante, mis hermanos. Porque hay muchos hermanos en la iglesia que miran a los hijos del pastor como los pastorcitos de la iglesia, que deben de ser intachables, niños que lleguen y se sienten y no se muevan de ahí, y que no, los niños son normales. La Biblia está diciendo aquí que sean creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. ¿Qué está diciendo la Escritura? Y a propósito, hermanos, la palabra que usa Pablo aquí es tecna. Y la palabra tecna aquí quiere decir un niño. Un niño.
haciendo un estudio de esta palabra me di cuenta que está hablando de un niño que vive en total dependencia de su padre. Está hablando de un hijo que esté bajo la tutela del hogar. En otras palabras, la gente que vive aquí dentro de la casa. Tristemente, a veces cada persona toma sus propias decisiones. Y hay chicos que ahí están en la casa y luego se van del hogar, se casan, hacen su vida y allá toman sus propias decisiones, pero ya no son niños, ya son hombres que han decidido mal probablemente. Pero aquí lo que está hablando, cuando dice que tenga hijos, está hablando de niños bajo la tutela del padre, que estén en casa, como decía aquí, que viva en dependencia de su papá. Esos hijos, la Biblia solo dice que sean creyentes. En otras palabras, ¿qué está diciendo, mis hermanos? Que si mis hijos están en mi casa, ellos tienen que tener un buen testimonio como cristianos. No deben de ser los pastorcitos. Y no le pongamos esa carga a los hijos de los pastores. No le pongamos esa carga. Debemos de ver a los hijos de los pastores como niños normales en la iglesia. Pero sí, la otra cosa que está aquí implícita es que este padre debe preocuparse por la salvación de sus hijos, que sean creyentes. Todo pastor anciano debe preocuparse porque sus hijos conozcan a Cristo. Y fíjate que la Biblia no dice que sean pastores. No es ese un requisito. Yo conozco hijos de pastores que son nobles, muchachos consagrados, fieles al Señor, pero que son empresarios o que están trabajando de abogados o de médicos o de ingenieros o de otros oficios, pero no son llamados al pastorado, pero dan buen testimonio. Entonces, está hablando aquí de una familia creyente establecida en un hogar que refleje los valores del reino, en un hogar donde se mire el amor de Cristo, la edificación mutua, la satisfacción personal. Eso es lo que está diciendo. Una vez en Guatemala invitaron a predicar a un pastor sobre la familia y llegó y dio un tremendo mensaje. Y esto me lo contó un pastor muy amigo mío, que él fue el que lo invitó. Y él estaba sentado en primera fila escuchando el mensaje, impactado con lo que estaba predicando el pastor, pero la esposa del predicador estaba al lado de él y estaba llorando, estaba llorando. Y cuando estaban por terminar, el pastor, amigo mío, le preguntó a la esposa del predicador, ¿qué te pasa, hermana? Y esta le dijo, si mi esposo practicara el 5% de lo que está diciendo ahí en el púlpito, nosotros seríamos felices en el hogar. Eso es lo que Dios está diciendo. No importa que este hombre era marido de una sola mujer, pero era una mujer infeliz, desdichada, era una mujer humillada, ultrajada. Eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que el hogar de un pastor sea un hogar donde se refleje armonía, paz, gozo, un hogar que va a tener problemas como todos los hogares, pero que se va a ver en general un hogar bien plantado. Pero luego, ahora, miren cómo el escritor, el apóstol Pablo, por segunda vez va a usar la palabra irreprensible. Vaya conmigo, por favor, a Tito, capítulo 1. Dice en el versículo 6, que ya vimos, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Lo que está diciendo aquí la Escritura, en primer lugar, es que las cualidades o cualificaciones que Dios espera de un líder es que tenga un hogar, una familia sólida, estable, realizada, cristiana, donde se respire esa paz, esa armonía y ese gozo. Segundo, las cualidades que Dios pide de un líder, primero, son negativas que no debemos ver en un líder. Y observe usted lo que dice aquí. Son cualidades negativas que no debemos ver en ninguno de los líderes de la iglesia, pastores, ancianos o obispos de la iglesia. Mira el versículo número 7, dice, porque es necesario, ¿se da cuenta? Que el obispo, dice,
sea irreprensible. En el versículo 6 dice, el que fuera irreprensible. Pero el versículo 6 está enfocado en la familia de ese líder, en su hogar. Del verso 7 en adelante, ahora va a hablar de las cualidades negativas que no debemos tener los ancianos o pastores u obispos de la iglesia. ¿Cuáles son esas cualidades? En primer lugar dice, es necesario. La palabra aquí dice, es un deber ineludible, es preciso que se tome en cuenta esto. Y si usted mira, todas estas palabras comenzarán con un no, un adverbio de negación rotundo. Luego, ¿qué dice? Que sea irreprensible. Y es interesante que dice como administrador de Dios. El pastor dice, es el que, anciano u obispo, es el que administra. La palabra es oikonomos, oikos casa, nomos ley. El que trae la ley a la casa. Eso es literalmente lo que quiere decir. El que pone ley u orden en la casa. Entonces, ¿cómo yo voy a querer ayudar a una persona a mejorar en su calidad espiritual cuando yo reflejo todas estas cualidades negativas? Ese es el punto. Si yo quiero poner orden, y es lo que Cristo dijo, ¿no es cierto? En Mateo, a veces queremos ver la paja del ojo del hermano y no vemos la viga que está en nuestro propio ojo. Usted y yo debemos de ser personas con cualidades no negativas. Los antivalores del reino tienen que salir de nuestra vida. Los antivalores del reino de Satanás no tienen que estar en ninguno de nosotros. Ahora, como administrador de Dios, ¿qué dijimos que es la palabra administrador? Es la persona que ayuda a poner orden. Y fíjense que esto es interesante, porque hay gente que le encanta andar ordenando la casa de los demás, pero su propia casa es una miseria. Le encanta andar arreglándole la vida a los demás, pero su vida es una lágrima mala, porque siempre estamos viendo a los demás, pero no nos vemos a nosotros mismos. Por eso Pablo le dice a Tito, presentándote en todo como ejemplo. Presentándote en todo como ejemplo. Un modelo, una marca. ¿Y ahora qué dice? Primero, dice no soberbio. Mire el versículo número 7. Irreprensible como administrador de Dios. No soberbio. Se da cuenta que cada una de esas palabras va a comenzar con ese adverbio. No, 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 no. Entonces estas son las cualidades negativas que tenemos que ir quitando de nosotros. Y quiero decirte una cosa, hermano. Esto no es algo radical, sino es algo que Dios va a ir trabajando en nosotros. Porque cómo cuesta cambiar estas cosas, sacar estas cosas de nuestra vida. Qué difícil es. La palabra soberbio aquí quiere decir alguien que tiene pasión por sí mismo, que busca reconocimientos, tener el dominio y la autoridad en la iglesia. Orgulloso. ¿Sabe quién es un ejemplo de esto? Diótrefes. Vaya conmigo, por favor, a tercera de Juan. Mire conmigo la tercera carta de Juan. Dice así en el versículo 9 y 10. Busque tercera carta de Juan, verso 9 y 10. Y hay muchos diótrefes en las iglesias hoy. Hay muchos diótrefes. Tenemos que cuidar esto. Versículo 9, tercera de Juan, verso 9. Solo tiene un capítulo. Dice, yo he escrito a la iglesia. Juan está diciendo, aquí le escribe a Gallo, que era probablemente el líder de la iglesia, y dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Dice, ese hombre es un tirano, es un soberbio, arrogante, orgulloso, prepotente. Y yo le he escrito, y cuando queremos llegar, dice, aquí nadie va a entrar. Ninguno de ustedes va a entrar, aquí solo yo. Yo mando. Lo que yo digo se va a hacer. Versículo número 10, mire, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando, a todo hablar. Siempre quiere que lo que él diga se escuche. Nadie más puede hablar más que él. Él tiene siempre la opinión, él tiene siempre la razón, él tiene siempre la última palabra. ¿Y qué dice? Parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos se los prohíbe,
y los expulsa de la iglesia. Mire qué terrible de este Diótrefes. Dice Juan, hay hermanitos en la iglesia que son nobles, que son especiales, espirituales, y ellos quieren recibirnos, pero él se los prohíbe. Y si alguien lo hace, entonces Diótrefes llega y le dice, usted queda expulsado de la iglesia, porque aquí mando yo y usted violó lo que yo le dije que hiciera. Qué triste esto, hermanos. ¿Sabe usted que hay pastores cuyos miembros, si quieren viajar, por ejemplo, si él vive aquí en Tegucigalpa y quiere ir a San Pedro, tiene que pedirle permiso a su pastor? Si el pastor le da permiso, va, y si no, no puede ir. Si quiere comprar un carro, el pastor le tiene que decir sí o no, y aún a veces la marca de carro que va a comprar. Si alguien se quiere casar, el pastor le dice, con esta chica te vas a casar. Yo he conocido muchos de estos casos que han llevado a matrimonios, a jóvenes preciosos, a destruir sus propias vidas, porque les han impuesto, con este te vas a casar. Hermanos, eso no puede ser en la iglesia. ¿Qué dice la Biblia? Una de las cualidades negativas que no debemos ver en ningún pastor, ¿cuál es? No soberbio. Luego, ¿qué dice? No iracundo. La palabra aquí es orgilos, de orge. La palabra es alguien que explota en ira, hermanos. Esa gente que grita y zapatea y golpea y insulta y que está explotando permanentemente en ira. Ese dice, no puede ser un pastor alguien que tiene ese tipo de conducta, que la ira lo controla y explota, insulta, e incluso gente que dice palabras obscenas y que daña y que destruye a otras personas por sus explosiones de ira. Luego, ¿qué dice? Mire lo que dice el versículo 7. No dado al vino, no dado al vino. La palabra que usa Pablo aquí, mis hermanos, paroinos, no paroinos. La palabra quiere decir alguien que no puede vivir sin la botella en la mano. En otras palabras, un borracho. Eso es la idea de la palabra paroinos, hermano, es alguien que está cerca del vino y que no puede vivir sin la copa. Eso es lo que está diciendo. Fíjate que lo que la Biblia prohíbe y siempre condena es la borrachera. Eso es lo que la Biblia prohíbe, hermano. La palabra de Dios, cuando dice no dado al vino acá, no está diciendo que alguien no puede tomarse una copa de vino. Claro, aquí tenemos una cultura muy de mente muy contaminada. Y por ejemplo, si a mí me miran con una cerveza, oh, mire el pastor con una cerveza en la mano. Pero la Biblia no está diciendo eso. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? La Biblia está diciendo que no sea borracho. Alguien que no puede estar si no tiene una botella de alcohol en su mano. Que el alcohol lo ha dominado ya. Como les digo, nuestra cultura es una cultura muy perversa y la cultura que es de alcohólicos, que si alguien se toma una cerveza se tiene que tomar 40. En Europa, por ejemplo, los pastores toman su cerveza y no hay problema. Hace tiempo fuimos a una reunión en Granada, en España. Nos invitaron de parte de Comibam y estuvimos ahí una semana en unas conferencias especiales, en unas reuniones especiales. Teníamos una reunión de 9 a 10, luego teníamos un pequeño receso, luego otra más o menos de 10 y 15 a 11 y 15, y luego teníamos otra reunión, pero a las 12 teníamos unas mesas que ellos le llamaban mesas aleatorias. Y había una persona que era la que coordinaba, la mesa tenía 10 sillas, era redonda, y entonces íbamos a ese lugar que era el comedor y nos sentábamos y comenzamos a discutir los temas que habíamos visto en las conferencias anteriores de ese día. Y luego nos hacían preguntas, llenábamos unas evaluaciones de los temas, de todo lo que habíamos visto en cuanto a las misiones mundiales. Pero ¿saben qué? En la mesa, en medio, habían 2 botellas de vino. Cerrábamos nuestros folders, los guardábamos y venía el almuerzo. Y luego las copas para cada uno. Y claro, muchos pastores de aquí de Honduras, de Guatemala, pelaban los ojos. ¡Oh, miren! No, hermanos, si eso es normal allá en la cultura
europea y en la cultura sudamericana y en otras culturas. La Biblia no está diciendo aquí que no te tomes una copa, y no estoy diciendo que la tomes. Lo que la Biblia está, y estoy aclarando lo que dice la Escritura, es que no sea un borracho, una persona controlada por el alcohol que no puede estar sin la copa de vino o la botella de alcohol en su mano. Eso es lo que la Biblia prohíbe. Luego, ¿qué dice? No solamente dice no dan el vino, luego dice no pendenciero. ¿Qué quiere decir esto? Literalmente es no un golpeador, alguien que agrede, que siempre está violento, que golpea a las demás personas. Puede ser con palabras, con actitudes y aún con golpes. Luego, ¿qué dice? No codicioso de ganancias deshonestas. ¿Sabes? Aquí la palabra de Dios está diciendo un deshonesto en su forma de hacer llegar dinero a él. Esta palabra, ¿y sabes qué? Esto era muy importante porque en Creta se prestaba mucho para estos negocios turbios, porque a los cretenses no les gustaba trabajar mucho. Entonces ellos hacían todo tipo de negocios. Entre más turbio era mejor porque más ganancia le traía. Y eso era avaricia. Y aquí dice, no codicioso de ganancias deshonestas. En otras palabras, los negocios de un anciano deben de ser rectos. No importa qué negocio tengas, pero que hagas tus negocios con rectitud, que no hagas negocios turbios, que no seas un avaro, que no estés haciendo trampas, que seas recto y honesto con los negocios. Y ahora entonces vamos a ver lo que son las cualidades positivas que debemos ver en todo siervo de Dios. Las cualidades en cuanto a su familia, las cualidades negativas que no debemos ver y ahora las cualidades positivas que tenemos que ver. Mire cómo dice ahora en el versículo número 8. Si no, esta es una conjunción adversativa. En vez de ver esto negativo, esto no debemos verlo. Esto no debe estar en la vida de un pastor. Esto es lo que sí debe estar, lo contrario. Por eso dice si no, o pero, o sin embargo. Son conjunciones adversativas. Van a decir lo contrario de lo anterior. Esto no, pero esto sí. ¿Qué es lo que sí tenemos que ver? Bueno, en primer lugar dice que el obispo sea hospedador. Una persona que le gusta recibir hermanos en su casa, platicar con ellos, que pueda estar con los hermanos, abierto a la comunión con los hermanos. Luego, ¿qué dice? Amante de lo bueno. Esta palabra quiere decir alguien que ama el bien, el sumo bien de las personas, el bien del alma de todos los hermanos, que se preocupa por el bienestar de cada uno de los hijos de Dios, promotor de todo lo virtuoso. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Un hombre que esté dispuesto a trabajar por el bienestar de cada persona, de cada familia y de la iglesia en términos generales. Eso quiere decir amante de lo bueno. Sobrio, quiere decir alguien que tenga sano juicio, un pensamiento correcto, que esté atento, despierto. Acuérdate que sobrio es contrario de ebrio. El sobrio es aquel que debe estar atento. Luego, ¿qué dice? Justo. Justo es recto en su trato con los demás. Recto en su trato con los demás. Yo me acuerdo que hace muchos años, ahí en mi puerto querido, ir al cine era pecado. Y al que iba al cine lo ponían en disciplina. Sus 3, 6 meses de disciplina los tenía. Estoy hablando ya por los años 70. Y mi hermano era el que estaba muy cerca del pastor de la iglesia. Y una vez una hermana se fue a ver una película. Me acuerdo que era una película que se llamaba La niña de la mochila azul. Y el pastor llega a la casa de mi hermano, a nuestra casa, donde vivíamos, y le dice, Mario, la hermana fulana de tal y sus hijas tienen que entrar en disciplina. Y le dice, ¿por qué? Ah, porque fueron al cine, fueron a ver La niña de la mochila azul y eso no puede pasarse por alto, eso es imperdonable y hay que ponerles 3 meses de disciplina. Platicó y luego le dice mi hermano, pastor, yo quiero decirle algo. Ajá.
quiero decirle que cuando usted ponga en disciplina a estas hermanas, me ponga en disciplina a mí, porque yo también fui a ver la niña de la mochila azul. ¿Y sabe qué le dijo el hermano? Usted cállese, no se preocupe. Eso es malo. Eso es malo. Dice, debe ser justo, recto en su trato con los demás. O todos en la cama o todos en el suelo. Eso es una de las cosas que tenemos que tener. Luego dice, santos. Una persona recta en su vida. Luego, ¿qué dice? Dueño de sí mismo. ¿Sabe lo que quiere decir esta palabra? Que tenga autodominio. Que sepa controlarse. Que sepa autocontrolarse. En cualquier cosa, en cualquier área de la iglesia. Y luego termina diciendo retenedor de la palabra fiel. La palabra retenedor quiere decir que sostenga, que conozca la doctrina, que pueda defender la doctrina, que pueda cuidar la doctrina en la iglesia, tal como ha sido enseñada. Y luego, hermanos, el día domingo vamos a entrar a la última parte del capítulo 1 y al capítulo 2, que nos va a decir cuál es el propósito por el cual el anciano tiene que ser así y la razón por la cual el anciano tiene que ser así. Si ustedes miran, dice la palabra de Dios en el versículo número retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, y en el versículo número 9 dice, ¿para qué? ¿Ya se dieron cuenta? Es una frase adverbial que indica un propósito. Y luego, ¿qué dice? Versículo número 10, ¿por qué? Entonces, ahí vamos a arrancar para ver por qué el anciano, primero, el pastor, tiene que tener un lugar así, unas cualidades negativas que no deben tener, no se deben ver en él, y unas cualidades positivas que sí se deben tener, especialmente enfocándose en esta última. ¿Cuál es la última? Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Entonces, hermanos, no podemos pasar por alto estos valores y principios. Y oren, porque Dios nos dé ancianos en la iglesia, hombres de Dios. Y usted piense, vamos a volver a congregarnos pronto. Yo no sé cuándo Dios nos va a permitir abrir, pero yo espero que, y estoy orando para que lo podamos hacer pronto. Yo creo que vamos a ir hablando de este tema, y por eso estamos tratando esto. Hermanos, necesitamos varones de Dios. En este momento solo el pastor Raúl y su servidor estamos al frente de la iglesia, pero necesitamos un equipo más grande. Y creo que hay hombres de Dios que pueden servir en la iglesia del Señor. Procura, anhela y trabaja para que Dios te ponga como pastor de la iglesia. Que Dios los bendiga.